Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso 19. Segunda carta de Timoteo 2, 19. Leo juntamente con usted y dice el apóstol Pablo hablando: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo el que menciona el nombre del Señor. Pero quisiera que prestáramos un poco de más cuidado en la primera frase, donde habla de un fundamento. Luego, Efesios capítulo 2, verso 20, habla y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, que cuando se habla del fundamento de nuestra fe cristiana, está hablando acerca de la persona y por consiguiente la enseñanza, tanto la que Jesús habló como la que actuó. El fundamento de la fe cristiana es la persona de Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, es decir, la enseñanza del Señor Jesús, la persona del Señor Jesús, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento, es decir, sobre la persona de Jesucristo, si sobre la enseñanza de Jesucristo, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. 4 veces en este corto tramo se menciona la palabra fuego como un elemento que Dios utiliza para poder probar, para poder purificar la obra que cada uno ha hecho o tiene sobre el fundamento. Es interesantísimo e importantísimo ver que la frase final que leímos en el versículo 15 dice: si la obra es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él, hablando de cada persona, sea hombre o sea mujer, será salvo, aunque así como por fuego. Cuando alguien tiene el fundamento de Jesús en su vida, entendamos esto: cuando alguien ha sido salvo, ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, ha nacido de nuevo, ese es el fundamento de nuestra vida espiritual. Nosotros somos como piedras vivas, somos la iglesia de Cristo. Cuando nos reunimos como iglesia,
a hacerle un culto al Señor, es lo que entendemos y decimos voy a ir a la iglesia o voy a ir al templo. Realmente el voy a ir a la iglesia, quizás diríamos que está mal aplicado. Lo que deberíamos decir es voy a ir al templo o voy a ir al santuario. Porque lo que realmente nosotros somos, todos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, es que somos la iglesia de Cristo. Pero se sobreentiende, es como un dicho que todo mundo entendemos cuando alguien dice voy a ir a la iglesia. La iglesia, es decir, todos nosotros, los que hemos sido salvos, tenemos el fundamento de Jesucristo en nuestra vida. Nos ha dado Dios su Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Jesús, en algún momento el libro de Hechos lo llama así, viene siendo lo mismo, es una manifestación del trabajo trinitario de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Ese es el fundamento de nuestra vida. Cada congregación, cada ministerio que ha fundado su enseñanza sobre la doctrina de Cristo tiene ese fundamento. Y aquel que tiene el fundamento de Cristo es salvo. Aquel que es hijo y va a ser salvo. Dios no adopta hijos y luego los desecha. Nos adopta y nos guarda. Ahora, el punto que tenemos que entender es que la palabra dice que algunos van a ser salvos como por fuego. No es esa la voluntad de Dios. Dios quiere realmente que en el tiempo que tenemos acá en la tierra, podamos nosotros y podamos cada congregación edificar lo que Dios quiere que edifiquemos y lo hagamos con materiales que no sea madera, ni heno, ni paja, sino que sea oro, plata o piedras preciosas. Por eso es que el pasaje termina diciendo, si el fuego prueba y resulta que edificaron con madera, la madera se va a quemar. Si el fuego prueba y resulta que edificaron con paja, la paja se va a quemar. Si edificaron con materiales que no sean materiales buenos o correctos, eso se va a acabar. Sin embargo, van a ser salvos, pero van a ser salvos como por fuego, lo que la palabra está diciendo. Por eso es que cuando el apóstol está hablando, dice, el fundamento está puesto, pero tengan cuidado cómo edifican. Tengan cuidado qué materiales van a utilizar para edificar sobre este fundamento. El fundamento del evangelio, que se conoce como un evangelio cristocéntrico sobre la persona y la enseñanza de Jesús, está puesto, pero cada ministro debe asegurarse de edificar con materiales que toleren la prueba del fuego o que toleren el fuego de la prueba. Lo digo una vez más, suena como confuso, pero es lo mismo. Que toleren la prueba del fuego o que toleren el fuego de la prueba. ¿Por qué le digo esto? Primero de Pedro 1:7 lo marca de una manera bien específica y dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En la mayoría de los casos, cuando se habla de ese fuego, está hablando de una prueba que va a hacer que lo que no es correcto se queme, que lo que no es de Dios se queme y que quede solamente lo que es de Dios. Le voy a leer rápidamente otros pasajes. Job 23:10 dice, y usted sabe que la vida de Job fue una vida de un hombre que pasó una prueba única que ninguno de nosotros quisiera pasar. Dice Job 23:10, pero él, es decir Dios, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, dice, saldré como el oro. Y si usted quiere interpretar cuál es el fuego de la prueba, échele una ojeadita al libro de Job y va a ver que son circunstancias tan terribles que hacen que solamente una fe genuina, una fe no de emoción, sino de convicción, pueda salir victorioso de esas situaciones. Primera de Pedro 1:17 dice,
Perdón, antes de eso, Zacarías 13:9 dice, y meteré la tercera parte en el fuego, hablándole al pueblo de Israel, pero recuérdese usted que la Biblia dice que lo que fue escrito para Israel fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra edificación. Dice Zacarías 13:9, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Después de la refinada, después de la purificada por el fuego, dice, Israel dirá, él es mi Señor, o él es mi Dios, él es mi pueblo, dirá el Señor. Habrá una relación real, verdadera. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Es decir, que la obra de cada uno, de cada persona, de cada iglesia, de cada ministro, va a ser juzgada o va a ser probada por Dios. Por eso el apóstol recalca y dice, el fundamento está puesto, pero tengan cuidado cómo edifican. Edifiquen con materiales que puedan pasar la prueba del fuego. Apocalipsis 3:18, el Señor le habla a una de las iglesias y le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Vemos entonces que la unión, la relación entre la purificación del oro, de la plata, de los materiales buenos, con el fuego es algo que en la Biblia podemos ver claramente. La Biblia dice que nuestra fe la compara Pedro como un material tan precioso, aún más precioso que el oro. Y si el oro tiene que ser purificado por fuego, por eso es que nuestra fe también tiene que ser purificada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que usted ya ha pasado algún tipo de purificación de ese sentido. Y es necesario en nuestra vida. Ahora, el reto de cada iglesia, como le digo yo, cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo al edificio, sino estoy hablando de aquellos que han sido salvos del mundo y que se reúnen con una frecuencia el día domingo, que es un día que es apto para poder hacerlo, para poder darle al Señor alabanza. El reto de cada iglesia a través de las generaciones ha sido variable. En cada generación el reto ha sido distinto. Y cada generación tiene que asegurarse de que esté edificando con los materiales correctos. Los retos de la generación de aquellos que tenemos una edad parecida a la que yo tengo son distintos a los retos de la generación que van a tener sus hijos. Es una realidad. Y cuando uno mira lo que está pasando en la sociedad y el mundo, yo creo que todo padre en algún momento tiene algún tipo de, quizás la palabra que me viene es preocupación para que sus hijos puedan no ser absorbidos por toda la maldad que se está manejando en esta generación. Lleve esa preocupación a Dios. Take your concerns to God. No se hunda en las preocupaciones. There is nothing you can do. Aparte de lo que usted puede hacer de criarlos en la disciplina y el temor del Señor. Pero llévelos en oración al Señor. Póngalos y dígale, Señor, tú me los diste, tuyos son, Señor. Los entrego. Tú los puedes guardar. Tú puedes hacer de ellos jóvenes, señoritas, niños, niñas, que tengan un corazón inclinado a ti y que tú los guardes. Pero el reto de cada generación ha sido muy peculiar y muy particular. Sin embargo, el fundamento nunca ha cambiado. Los métodos podrán cambiar. Las necesidades podrán ser distintas. Pero, amada iglesia, el fundamento es uno y el fundamento no cambia. El fundamento es la persona de Jesucristo. Y no importa cuáles retos
las generaciones pasadas hayan tenido y los retos que nosotros tenemos hoy y los retos que sus hijos tendrán, el fundamento sigue siendo el mismo. Por ejemplo, la iglesia apostólica, la iglesia de Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, los apóstoles. La iglesia apostólica del principio sufrió persecución física de una manera real, constante, intensa. Los persiguieron, los torturaron, los mataron. La iglesia durante el tiempo de la Reforma, propiciada específicamente por Martín Lutero, fue un reto de una descontaminación religiosa que había sido propiciada específicamente por la Iglesia Católica Romana. El caso más clásico es, o quizás la cúspide de esa contaminación fue vender perdón, lo que se conocía como indulgencias. Pagaban con dinero los perdón por faltas y pecados. Hermano, a Dios no se le puede comprar con dinero. El perdón de Dios no se le puede comprar con ningún tipo de bien material. No hay valor que pueda compararse con la sangre de Jesús. Es mucho más preciosa que cualquier valor del mundo. Pero en un momento se había contaminado tanto la maquinaria religiosa porque querían financiar la construcción del Vaticano que comenzaron a vender indulgencias, perdones. Y el reto de la Reforma protestante en la persona de Martín Lutero era pelear acerca de eso, que la justificación era por gracia y por gracia solamente y fe en Jesús. Diferentes retos, los retos comenzaron a cambiar, pero era el mismo fundamento, era la misma iglesia. La iglesia de Europa, específicamente en Inglaterra, en el siglo XVII, fue un reto donde buscaban libertad de culto y la purificación de la liturgia. Cuando hablamos de liturgia es de las prácticas cuando nos reunimos como congregación. Hay grupos que surgieron, la iglesia fue conocida como la iglesia anglicana y de ahí surgieron ciertos grupos como los grupos llamados los puritanos o los pilgrims que buscaban esa libertad de culto y de purificación. Le hablaba creo que el domingo pasado acerca de ahí surgieron otros grupos llamados como los Quakers o los Shakers, que fueron los que vinieron a colonizar esta parte de Estados Unidos para establecer un evangelio, por eso se conocen como los puritanos, donde pudieran tener la pureza, descontaminado de todas esas costumbres que habían minado el evangelio de Cristo. El reto fue distinto. Ya no eran perseguidos a la misma magnitud, aunque eran perseguidos, pero todavía les daban libertad. A los apóstoles no les dieron esa libertad. A los apóstoles los querían matar, querían silenciarlos. En este caso, fue distinto reto. Hicieron lo que tenían que hacer, pero el fundamento seguía siendo el mismo. La iglesia afroamericana, específicamente en Estados Unidos, voy a hablar específicamente de Estados Unidos. La iglesia afroamericana, aunque la esclavitud fue abolida en 1865, constitucionalmente ya no era permitido tener esclavos. Sin embargo, el reto de la iglesia afroamericana fue lograr y pelear por la igualdad de derechos. Su máximo exponente, usted lo sabe, quizás hay una calle principal en cada una de las ciudades de Estados Unidos. Martin Luther King Jr., un hombre, un pastor evangélico, que su reto fue poder llevar a que fueran reconocidos los derechos de la gente de color. Nace en 1929 y fue asesinado en 1968. El reto cambió. Cada iglesia, cada lugar donde Dios pone y reúne a su iglesia, tiene retos distintos. El fundamento sigue siendo el mismo. Los retos son distintos. El fundamento sigue siendo el mismo. La iglesia de los 70 en Estados Unidos, diría yo, tuvo un gran reto con la propagación del movimiento hippie que detrás traía la liberación sexual. Y yo creo que los jóvenes y la generación que hoy vivimos, digo los jóvenes aunque nosotros vivimos en esta generación, pero yo ya no me considero joven,
Pero creo que la liberación sexual de los 70 hoy les da risa. Dicen, y de eso se escandalizaban. Vea usted, por ejemplo, aún en las mismas redes sociales usted puede ver cómo hay padres que promueven, que aceptan, graban a niños y niñas bailando en unos bailes tan sensuales que es casi como que estuvieran teniendo sexo, solamente que con ropa. Ya no nos asusta. En algún momento podemos pensar que eso se ha hecho normal. El reto ha cambiado, pero le digo, el fundamento sigue siendo el mismo. El reto de esa iglesia de los 70 fue poder mantener el fundamento de Cristo en medio de todas esas olas de contaminación. Diferentes iglesias han tenido que mantenerse a través de problemas políticos, económicos, políticos sociales, políticos geográficos. La iglesia ha tenido que pasar guerras, violencia, odios raciales. Sé que muchos de ustedes aquí han vivido algún tipo de guerra. La gran mayoría de países latinoamericanos lo hemos vivido. Algunas guerras más, menos, ¿cómo llamarle a esto? Bajo de agua, no tan declaradas, y otras guerras que sí han sido sumamente declaradas. Por ejemplo, nunca antes, según las estadísticas, la iglesia en El Salvador ha crecido como en el tiempo de la guerra que aquellos hermanos de El Salvador tuvieron. Quizás una de las iglesias más grandes fue la Misión Cristiana Elim, que en su origen tuvo alguna unión con una misión en Guatemala, pero después tuvo una separación y trabajando el trabajo de células, llegaron a ser miles de personas que en algún momento, si no me equivoco, tenían convocaciones en 2 estadios a la misma vez. Fue en tiempo de guerra. Y naturalmente, cuando hay conflictos sociales, eso hace que la vida de las personas busque algo mayor que una solución humana y nos volcamos a Dios. Pero la iglesia hoy día tiene retos distintos y donde Dios reúne a su iglesia hay retos distintos, retos de cultura, retos de todo tipo de situación que la iglesia tiene que enfrentar. En medio de todo, la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento que es Cristo. Pero debemos entender, amados hermanos, que tenemos que tener cuidado, que es lo que Pablo dice. El fundamento está puesto, pero la palabra de Pablo sigue haciendo eco. Pero tengan cuidado como edifican. El fundamento está puesto, pero tengan cuidado como edifican. Porque el fuego va a probar la obra de cada uno. ¿Cómo se está edificando? Especialmente, ¿cómo estamos edificándonos cuando nos reunimos como iglesia? Y quizás aquí podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Estamos cantando por cantar o estamos reuniéndonos para ministrar al Señor? Cuando nos reunimos, ¿estamos orando como los fariseos o estamos orando como los publicanos? Quizá podría decir, ¿estamos orando como religiosos o estamos orando como necesitados? Aquellos que están familiarizados con esa parábola sabrán que el fariseo era aquel que llegaba a decir, yo soy una buena persona, yo te amo, Dios, yo te honro con todo lo que soy. Sin embargo, el publicano reconocía su necesidad y lo único que pedía era misericordia. Y dice la palabra de Dios que el publicano salió justificado, mientras el fariseo no salió justificado. Cuando nos reunimos, ¿estamos danzando como expresión de alabanza a Dios o bailando como bailaba el mundo? A veces yo pienso, ¿están hablando en serio? ¿Están bromeando? ¿Es esto una realidad o realmente lo están haciendo solamente para que agarrar views en los videos que veo? Pero cuando a veces me pongo a ver y digo, no, es que es una iglesia. Y cuando uno se pone a escuchar se da cuenta que motivan. El día de hoy hay iglesias, literalmente, donde dicen, a ver,
saque a la hermana, saque a su esposa y a ritmo de bachata, de cumbia, adoremos al Señor. Y habrá alguno ahí más animado que dirá, pues ni vine con mi esposa ni con nadie, voy a ver qué hermanita está por ahí que me interese. Y es la pregunta, pero aclaro, es culpa mía, porque yo le dije a Ever que no la cambiara. You're okay, Fred. Aunque nos da risa, aunque uno dice, ¿es cierto, no es cierto? Es el reto que tenemos. Lo aceptamos, comenzamos a justificar, bueno, pero si es con mi esposa no ha de ser tan malo. Si es con mi hija no ha de ser tan malo. Y así vamos. No, si es mi amiga, la quiero como mi hermana. No, si esta niña yo la vi chiquita, qué mal pensados. Son cosas de la vida, ¿verdad? Así comenzamos a edificar. Y luego cuando venga el tiempo donde la fe va a ser probada, donde la edificación va a ser probada por el fuego, nos daremos cuenta que hemos edificado con materiales que no valen la pena. Cuando nos reunimos como iglesia, cuando hablamos unos a otros, ¿estamos queriendo vivir la palabra o estamos queriendo conocer nada más de la palabra? Porque yo me he dado cuenta, hermano, si yo pensara cuántas enseñanzas he oído, cuántas enseñanzas yo he dado, cuántos mensajes he predicado, cientos, quizás miles. Pero lo importante es no saber tanto, sino en el momento preciso poder tener un carácter cristiano, actuar como el Señor quiere que actuemos. ¿Estamos hablando de Cristo o nos estamos avergonzando del Señor? Ya repito, ¿estamos hablando de Cristo o nos estamos avergonzando del Señor? Efesios 4, del 11 al 12 dice que Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que hay una edificación, pero el eco sigue siendo, pero tengan cuidado cómo edifican. Lo importante no es edificar, lo importante es edificar con los materiales correctos, con la doctrina correcta, que nos lleve a temer a Dios, a amarle, a querer vivir por medio de su palabra. Versículo 16 de Efesios 4 dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, o que cada miembro produce, el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Habla aún más de que estamos siendo edificados. Versículo 29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación. Y dice, según la necesidad del momento, porque las necesidades van a cambiar. Pero Dios puede darnos a cada uno de nosotros, óigame esto, la palabra correcta para que en ese momento de necesidad nuestra vida pueda ser utilizada para una solución. Para que nuestra vida pueda ser utilizada para levantar al que está débil. Para que nuestra vida pueda ser utilizada para fortalecer a aquel que está caído. Para llevar salvación a aquel que está perdido. La necesidad va a variar, pero lo que tenemos nosotros que hacer es ser instrumentos para que en la necesidad del momento pueda impartir gracia a los que escuchan, como dice la palabra. Hoy día es un reto real, verdadero, palpable, lograr un equilibrio entre el mover genuino de Dios y los espíritus que han contaminado la iglesia con tanta cosa, tanta emoción, emocionalismos, que obviamente han traído artimañas de error. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños por medio de esa edificación acerca de los ministerios y acerca de la edificación mutua. Porque oiga esto, podemos
y debemos, óigame bien esto, podemos y debemos edificarnos mutuamente. Cada vez que usted habla la palabra de Dios, cada vez que yo puedo ser un instrumento que Dios use para dar la palabra del Señor, puedo estar edificando las vidas de aquellos que son parte de la iglesia. Y en esa edificación, dice Efesios 4:14, que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entendamos esos vientos de doctrina como esos materiales fáciles, baratos, que cuando venga el fuego van a consumir la obra. Dice que no seamos niños para ser arrastrados por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y las artimañas engañosas del error. Dijo el Señor, hablando con el apóstol Pedro, sobre esta roca, hablando de la persona de Jesús y de la edificación de la doctrina de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dijo, ni las puertas del Hades. Es decir, ¿contra quién entonces es la lucha de la iglesia? Contra el mismo infierno. La lucha de la iglesia es contra el mismo infierno. Te lo repito una vez más. La lucha de la iglesia es contra el mismo infierno. Yo no sé, amados padres, si ustedes le confían o le confiaran a sus hijos al gobierno, a los sistemas de gobierno. ¿Cómo está hoy el gobierno? Y no solamente en este país, que le diría, no es el país más perdido del mundo. Gracias a Dios. Hay países en donde cuando uno llega se queda con la boca abierta de las cosas que mira y las cosas que para la gente son normales. Uno todavía está asustado, pero para ellos es normal, es parte de su sociedad. Por eso, hermano, hay un reto en este tiempo. Y es un reto de una pelea en contra del mismo infierno. Dice que hay artimañas engañosas del error, espíritus que vienen a querer contaminar aún nuestros cultos, nuestra iglesia. Ahora bien, déjeme llevarlo a esto porque quiero ir concluyendo con esto. El Espíritu Santo, he dicho esto y lo repito porque creo que es necesario, es la manifestación de Dios más abusada y manipulada en muchos círculos cristianos. El fundamento está. Pero hermano, pero mire, cantan coros cristianos. Pero mire, hablan de la palabra del Señor. Pero creen en Jesús. Es que el problema no es el fundamento. No sé si me estoy explicando. El problema no es el fundamento. Pablo dice, el fundamento está. Y va a llegar cuando llegue el fuego. Van a haber muchos que se van a salvar, pero se van a salvar como por fuego. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere ser de esos? ¿O queremos ser edificados con materiales que puedan realmente resistir y salgan mejor cuando el fuego viene? Hermanos, el Espíritu Santo es esa manifestación de Dios más abusada. El fundamento de Cristo está, pero lo importante es cómo se está edificando sobre ese fundamento. Ahora, la Biblia claramente enseña, es algo que yo estoy totalmente convencido desde el pelo más pequeño, que ya no son muchos, pero son buenos, de mi cabeza hasta la uña más pequeña de mis pies. Estoy convencido totalmente que la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo y recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Cuando alguien cree, y si usted cree, el único que sabe si realmente cree es usted. Yo no sé si usted cree. Sus obras podrán darme una idea, una manifestación de que cree. Igual manera, usted no sabe si yo creo. Porque déjeme ser un poco, ¿cuál sería? Satirizar esta situación. Pero yo le decía hace como unos 15 días de que veníamos para la iglesia, para el templo, y de repente yo
entré otra vez a casa porque había olvidado algo y le hablo a mi esposa, le digo, Janet, y no me contestó. Y entonces inmediatamente me vino un pensamiento, te quedaste. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso. Si no le ha pasado, qué bueno. Pero son de esos momentos, creo que en inglés le dice reality check, donde usted dice, bien, fíjese que sabía dentro de mí que no, está en algún lugar, dije, quizás por ahí por el garaje está. Sabía que no, pero dije, pero puede que sí. Y así va a pasar. Y le aseguro que van a haber muchos predicadores que cuando el Señor arrebate a la iglesia, van a pensar y van a llegar y van a decir, ¿y por qué no vinieron tantos hoy? ¿No? Hermanos, porque es una realidad. Usted no sabe si yo creo. Usted no sabe si yo predico nada más por el amor al dinero. Usted no sabe si yo predico nada más porque quiero que me conozcan. Usted no sabe si yo predico porque pues ya me acostumbré, la chamba que estoy haciendo y tengo que hacerla. Solo yo sé. Yo no sé si usted sirve nada más porque ni modo me obligan. Porque si no, pues, ¿qué van a pensar? Toda mi vida he dicho que soy cristiano. Yo no sé. El único que sabe si cree es usted. Ahora, no se va a enojar conmigo, pero yo voy a pensar que todos los que estamos de aquí creemos en realidad, ¿verdad? Y voy a pensar también que yo predico porque amo al Señor y como decía Pablo, me es impuesta necesidad. Pero la realidad es esa, que en un momento determinado, nosotros tenemos que saber que eso en algún momento puede pasar. Ahora, déjeme decirle esto. La Biblia claramente dice que cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu. Dios nos da parte de su Espíritu y por eso no nos puede dejar de amar, porque Dios no puede dejar de amarse a Él mismo. Y por eso Pablo decía, ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu? Por eso no se atreva usted en ningún momento a decir, Dios no me ama, Señor, te has olvidado de mí, Señor. Hermano, Él lo ama como se amara a sí mismo, si usted cree. Es el milagro más maravilloso que ha pasado en la vida nuestra. Pero, aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos estar con el espíritu contristado o podemos estar con nuestro depósito vacío. Y alguien dirá, pero mire, yo soy cristiano. Porque a veces cuando se le dicen a las personas, mire, pero sería bueno que buscara a Dios. No, si yo voy a la iglesia. No, si yo leo mi Biblia de vez en cuando. No, si viera que yo tengo fe. Mira qué fe más grande la que yo tengo. Hermano, el problema no es que si tiene fe, el problema no es que si en algún momento usted aceptó al Señor. El problema en muchos de nosotros es cómo está nuestro depósito del Espíritu Santo. Porque aunque, y mire, le voy a decir esto, si algo yo hoy me he puesto pero bien picky, bien, ¿cómo se dice eso? Selectivo, muchas gracias. Me he puesto muy selectivo es en que no creo cualquier cosa que me dicen de la enseñanza. Hermano, lo oigo, lo veo y algunas cosas me bendicen y otras digo, ¿de dónde sacan esto? Pero si algo realmente, si yo estoy convencido, hermano, es que el Espíritu Santo lo tenemos dentro de nosotros, pero también podemos tener una vida vacía del Espíritu Santo. Y creo y veo en la palabra del Señor la importancia de buscar una llenura del Espíritu. Ya nos lo dieron, pero podemos tener una vida vacía del Espíritu, donde no se manifiesta ya la presencia de Dios. Donde, hermanos, puede estar moviéndose la presencia del Señor, pero como que no fuera con nosotros porque estamos insensibles. Donde ya no soñamos sueños de Dios. Donde ya Dios pareciera que no nos toca. ¿Por qué? Porque nuestra vida está vacía del Espíritu de Dios. Por eso el apóstol habla en Efesios 5:18 y dice, no os embriaguéis con vino, lo cual pasa, sino sed llenos. Oiga esto, sed llenos. Ya recibimos el Espíritu, pero puedo estar vacío del Espíritu.
¿Y cómo es que soy lleno del Espíritu? Amados hermanos, déjenme decirles lo que la Biblia dice. Voy a decir esto con mucho cuidado y mucho respeto. Dios se mueve en diferente manera. Dios se mueve en diferente área, en diferente país, según de acuerdo a la necesidad. Y no dudo que en algún momento Dios pueda usar a una persona específica para poder en algún momento dar esa palabra de activación a una llama que estaba apagada. Pero no podemos pasarnos toda nuestra vida. Ahora voy a ir a esta campaña, ahora voy a ir con este siervo, ahora voy a ir con este profeta para que ore por mí, para que me avive la vida. La responsabilidad es suya porque Dios nos ha dado los recursos para poder hacerlos. That's my responsibility. Dios me ha dado a mí los recursos, me ha abierto sus puertas. Here I am. Get close to me and I will get close to you. Acércate a mí y yo me voy a acercar a ti, es lo que la palabra de Dios dice. Por esa razón dice, no os embriaguéis, sino sed llenos con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo somos? Dice la palabra de Dios, la santa, inmaculada, perfecta palabra de Dios infalible. Dice de esta manera, hablando entre vosotros, es decir, constantemente. Yo puedo estar, depende de lo que salga de mi boca, o voy a estar siendo lleno del Espíritu, o voy a estar vaciándome del Espíritu. ¿Qué cree usted cuando se nos sale alguna grosería? ¿Qué cree usted? ¿El Espíritu se regocija? Ah, porque no me venga con cuentos de que nunca se le ha salido una grosería. Ni me la haga así como de sacrosanto, ¿verdad? Por eso es que en algún momento la religiosidad, a mí yo digo, pero es que caemos a esto. ¿Se ha dado cuenta usted en algún momento, hermano, que cuando caemos en patrones religiosos, los cuales yo estoy ya cansado de esto, hasta la manera en que se presenta así como, wow, ¿verdad? Y detrás de esa mente corrompida, ¿qué es lo que ha pasado? Abusos de niños. Masivos. Ah, pero detrás del altar y en las vestiduras religiosas. Hermano, es la realidad que vivimos. ¿Sabe que hasta hoy están pidiendo la renuncia al Papa? Porque ha sido, ¿cómo le llaman ahí? Tolerante. En mi pueblo dicen tapadera. Pero oiga esto para terminarle hoy. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo. Cada vez que usted y yo nos quejamos, listen to me and listen to me carefully. Cada vez que un cristiano que tiene el Espíritu de Dios, que tiene asegurada su salvación, se queja. Es que yo, ¿por qué nací tan feo? Es que yo, ¿por qué soy así? Es que, ¿por qué no tengo esto? Es que, ¿por qué no tengo lo otro? Cada vez que nosotros nos estamos quejando, estamos vaciándonos del Espíritu. Dice la palabra de Dios, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Si alguien le dice, qué feo sos, sí, pero la gracia de Dios sobre mi vida me hace ser, pero guapísimo. Por eso, es la gracia de Dios. Nadie como yo. Hermano, atrévase a eso. La otra vez a mí me dijo alguien, bueno, mi esposa me dijo, vos sos atrevido, porque a veces despeinado, así como, con peinado talco. ¿Usted sabe cuál es el peinado talco, va? Tal como se acostó y tal como se levantó. A veces, hermano, he estado y aprovechando los retos y aprovechando las herramientas que tenemos, de repente siento el sentir de poder compartir algo en las redes sociales y agarro y me grabo, hermano. Usted no me va a ver ahí que me ando maquillando. Gracias a Dios a los que lo pueden hacer, ¿verdad? Pero así como va, hermano, en caliente, como dicen en fútbol, ¿verdad? En bote pronto, así, ahí va el mensaje. Y me he dado cuenta cómo han habido edificaciones por eso, porque no es por lo externo. Con esto no le digo yo que no trate de cuidarse, tratemos de cuidarnos lo más que podamos, ¿verdad?
Pero hermano, no, mire, la gracia de Dios es lo más importante en nuestra vida. La gracia de Dios es lo más maravilloso en nuestra vida. Y esa llenura tenemos que buscarla constantemente cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Es una bendición. La llenura del Espíritu Santo es un constante estilo de vida. Ahora, cuando en nuestras reuniones, óigame esto, cuando en nuestras reuniones tenemos la manifestación del Espíritu. ¿Qué hablo de la manifestación del Espíritu? Es en aquellos momentos donde en un canto, es en aquellos momentos en donde en una oración, es en aquellos momentos que como que algo se abriera, hermano, y el Espíritu Santo como que se derramara. En los momentos en nuestra reunión, cuando viene la manifestación del Espíritu, la visitación a través de su Espíritu Santo, ya sea durante alabanza, la predicación o la oración, hermano, es para que seamos, óigame bien esto, es para que seamos transformados, es para que seamos fortalecidos, es para darnos gracia, para sanarnos, para consolarnos, para capacitarnos, para fortalecernos, para que seamos instrumentos que podamos llevar una palabra precisa en el momento cuando haya necesidad. Y le voy a decir algo con lo que comencé. La iglesia es usted, no el lugar. Y Dios quiere usar a su iglesia, no aquí. Aquí todos tenemos cara de bueno. Y nos ponemos a competir con Justin, ¿quién tiene la mejor carita, verdad? De inocente le dijo Marlon, creo yo, ¿verdad? ¿A usted qué le dirían, Marlon, cuando lo presentó? Carita. ¿Dónde pasa más tiempo usted? A ver, ¿dónde pasa más tiempo usted? ¿Y ahí deja de ser iglesia? Entonces, ¿para qué es la unción? Sino para que cuando estamos fuera de acá, podamos ser instrumentos de edificación. Aunque se manifiesta y en algún momento nos puede hacer vibrar y llorar, y hay que aprovechar eso. Pero sepa usted que eso es nada más el toque, pero anhele la manifestación fuera de eso. Cuando aquí aprovechamos y la visitación de Dios viene y usted la abraza y usted dice, si no la quiere mi vecino, si no la quiere mi vecino, pues mejor, doble para mí. Tenga la convicción que en el momento preciso afuera, eso es lo que le va a dar gracia, eso es lo que le va a dar favor, eso es lo que le va a dar sabiduría, eso es lo que lo va a guardar. Y va a decir usted, a mi lado cayeron 1000 y a mi otro lado cayeron 10,000, pero a mí no llegaron. Qué casualidad, no es casualidad, es que la gracia de Dios, el favor de Dios. Llegó el enemigo y Dios dijo, este está lleno del Espíritu, con este no puedo hacer nada, ni las puertas del infierno pueden prevalecer. Por eso nos conviene, cada vez que venimos a la iglesia, buscar que todo lo que Dios derrama para nuestra vida no se desperdicie en nada, porque el que con Él no recoge, desperdicia. Y los resultados los va a ver en su diario vivir. Óiganme bien esto, los resultados los va a ver en su diario vivir. Ya nadie más lo va a poder humillar. Ya nadie más se va a reír de usted. Y aunque eso pasara, será Dios el que levanta su cabeza, porque su vida está llena del Espíritu Santo. Su gracia vendrá, su favor vendrá, su provisión sobre nuestra vida vendrá. Óigame esto, su provisión sobre nuestra vida vendrá cuando lo necesitamos. Me gusta cuando, hermanos, la otra vez yo le comentaba, personas que quizás hoy están en un nivel de bendición grande, pero cuando uno habla de cómo es que estas personas en algún momento pues vivieron, se da cuenta uno de que en los momentos más tremendos y de gran necesidad, siempre Dios cumplió su palabra proveyendo, porque dice la palabra del Señor que nunca Dios ha dejado un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Le termino con un versículo. Por eso, hermanos, hay que buscar a Dios con todo el corazón. Por eso hay que clamar a Dios con todo el corazón. Por eso hay que alabarle, hay que adorarle con todo el corazón. Yo no soy partidario. I'm not so happy with long services without the presence of God. I'm not trying to sponsor that. Prefiero que sea 1 hora, prefiero que sean 2 horas. Pero donde realmente podamos llegar con una actitud correcta.
Señor, pero en estos 40 minutos, Señor, te voy a alabar como nunca te he alabado. Señor, pero en este tiempo, Señor, yo voy a orar como nunca he orado, Señor. Yo voy a llegar a tu presencia. Tenemos que hacerlo con todo el corazón. Por favor, lea conmigo. Ya sea que lo busquen en su Biblia o lo pongan en la pantalla. Pero Jeremías 29, del 11 al 13. Jeremías 29, del 11 al 13. Aunque fue para Israel, digo, todo lo que fue escrito para el pueblo de Israel, fue escrito para nuestra enseñanza. Y hoy puede ser un rema en nuestra vida. Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo sé, a ver, diga usted, eso es para mí. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes para daros un futuro y una esperanza. Oiga, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Pero vea, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Señor, esta mañana, que esta palabra pueda encontrar un lugar en cada vida, en cada mente, en cada corazón, Señor. Que esta mañana no salga nadie de este lugar, Dios mío, conforme con una vida espiritual vacía, Señor. Que no salga nadie conforme solamente sabiendo que somos salvos, sino podamos anhelar, buscar esa llenura de tu Espíritu, Señor. Porque los planes que tú tienes para nosotros son planes que a veces ignoramos, pero son realidades, Señor. Puedes levantar nuestra cabeza en ese mundo. Puedes posicionar a tu pueblo y quieres posicionar a tu pueblo. Pero el Señor te dice, iglesia, y te recuerda, no es con fuerza, no es con poder, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Por eso necesitamos buscar esa llenura. Por eso debe haber ese hambre, esa sed en cada vida, cada corazón. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Desciende, desciende en ese lugar, Señor. Desciende, desciende en ese lugar, Señor. Digamos a la iglesia una vez más con todo el corazón. Desciende, desciende en este lugar, Señor. Desciende, desciende
tu presencia, anhelo más de ti, anhelo de tu fragancia, tu espíritu en mí, anhelo, anhelo de tu presencia, anhelo más de ti, anhelo de tu fragancia, tu espíritu en mí. Digámosle, Desciende, desciende en este lugar.